Ya conocimos las opiniones de algunas personas de aquí en la ciudad de Quito. Tenemos a Génesis, ella es una encargada en la ciudad de Otavalo. Nos va a dar a conocer más sobre las producciones que se hacen allá. En esta ocasión viajamos a la ciudad de Otavalo, ubicada al norte del Ecuador en la provincia de Imbabura. Esta ciudad es muy conocida por ser un ícono nacional de la cultura indígena. Nos trasladamos a la comunidad de Yambiro en busca de Segundo Fuere, cineasta quichua. Con él hablaremos sobre su experiencia en el cine. ¿Cómo comenzó esta afición por el cine? Es una larga historia porque antes yo vivía en estas tierras mismo con mi mamá y nosotros no teníamos acceso a la tecnología, ni siquiera teníamos luz eléctrica en mi niñez y mi mamá no sabía ni hablar ni leer, entonces solo hablábamos quichua aquí, entonces por ende de niño yo no hablaba español y me mandaron a una escuela en donde sí hablaban español y para mí fue muy difícil. Aprendí a la brava y después recuerdo que en una clase en la escuela el profesor, el director, nos llevó a ver por primera vez la televisión. Entonces eso fue como para mí, como esa motivación de preguntarme que habían posibilidades de crear mundos diferentes, personajes distintos. Entonces como nunca había visto una televisión y de chiquito ver en una caja a muñecos ahí moviéndose era como muy mágico, ¿no? Y después, en mi juventud, a mis 17, 18 años, empezaba acá como, mientras estaba en el colegio, con mi hermano y con la gente de acá mismo de la comunidad, empezar a jugar, a hacer película. Entonces de ahí grabamos una película, en ese entonces se llamaba película, una película de 1 hora y media, que se llama Yakubiki, el regreso de la Chificha, basado en el personaje mítico de Chificha de acá. Así empecé y con esa película conocí a otra gente que me ayudó a meterme en este mundo. ¿Estudiaste para ser cineasta o solo fue un pasatiempo? Cuando ya estuve en quinto nivel de la universidad de la carrera de Ingeniería de Administración de Empresas, me salió una convocatoria para participar en un taller de cine aquí en Otavalo, organizado por INCINE. Y como resultado de ese taller salió como beca para ir a estudiar. Y ahí estudié dirección de fotografía para cine. ¿Crees que en Otavalo se está dando a conocer por lo que están creando nuevos medios audiovisuales para transmitir sus vivencias, la cultura, todo lo que tienen ustedes? Antes de los años 90 muchas producciones han habido desde de los pueblos, de las comunidades, desde una mirada externa, ¿no? En Otavalo estamos algunas personas envueltos en este medio y estamos produciendo y unos más y otros menos, pero estamos como que en el mismo objetivo, digamos, como el buscar, el de fortalecer la cultura, el idioma de acá de Otavalo, los cuentos, la mitología, las tradiciones, todo eso, ¿no? Entonces siempre van a encontrar en sus producciones, muchos de los jóvenes estudiaron, ¿no es cierto?, en las universidades y por ende manejan los lenguajes, los formatos occidentales, igual del proceso de la dramaturgia de los cortometrajes, de los largometrajes, lo que sea, pero siempre están presentes la parte estética, en la parte estética o también en la misma historia, lo que nosotros somos, que puede ser desde las fiestas como el Inti Raymi, el idioma que son hablados en quichua, o las formas de cocinar, de preparar alimentos, las comidas, las sabidurías, las plantas medicinales y un montón de cosas que cada pueblo tiene, ¿no? No solo aquí, sino que en distintas partes del mundo igual. Entonces es igual, como que siempre estamos tratando de poner lo que somos nosotros sinceramente. Tengo un cortometraje que se llama Cuichipucha, que significa lana de arco iris.
Es mi segundo cortometraje, que lo hice tras la muerte de mi mamá. Y este es el cortometraje que estuvo en varios festivales de aquí, también fuera del país, y que ha ganado algunos premios. Y también me ha llevado a mí como director a otros países a conocer otras culturas, y pues eso ha sido muy rico también. Todos los trabajos son como un hijo, ¿no? O varios hijos que tienes, si logras hacer varios. Porque más allá de si son buenos o son malos técnicamente o estéticamente o dramatúrgicamente, todos te nacieron por algo, hablando autoralmente, te nacieron por algo y lo hiciste con todo lo que tienes dentro y lo entregaste con todo. Entonces siempre te da una satisfacción personal. Y te ibas. Hagamos un plan. Tuve un sueño. ¿Algún mensaje que quieras dar a los jóvenes? Las personas que quieran meterse aquí pues son valientes. Y después de eso yo quisiera decir que no seamos esclavos de la tecnología, sino que empecemos a apropiarnos de estas tecnologías a nuestro favor para empezar a rescatar, inmortalizar nuestra forma de vida. Y no dejar que la tecnología o la cultura extranjera nos absorba a nosotros. Definitivamente nuestro país está plagado de talentos. No te muevas de tu asiento, volvemos con más de Cúcara Mácara. Ya regresamos con más de tu programa Cúcara Mácara.